Los Hells Angels son un mundo de hombres, pero pensar que las mujeres no tienen poder aquí sería un error. Han sido socias en el crimen, guardianas de secretos y, a veces, la razón por la que todo se desmorona. Aunque ninguna mujer puede llevar el parche o reclamar membresía, muchas se han mantenido valientemente detrás de los hombres que lo hacen, leales, pero igual de peligrosas si se les falta al respeto. Desde el contrabando de narcóticos a través de fronteras hasta la orquestación de traiciones a puerta cerrada. Estas son las 12 mujeres más temidas que alguna vez estuvieron vinculadas a los Hells Angels. Cheryl Christie. Ella fue la mujer acusada de inundar las escuelas con medicamentos recetados robados. Como esposa del líder de los Hells Angels, George Christie, Cheryl Ann O'Neill parecía ser la cara pulida del club, articulada, serena y el ejemplo de lealtad. Su historia comenzó en el sur de California, donde se enamoró de Christie y se mantuvo a su lado, mientras él ascendía para convertirse en uno de los Hells Angels más visibles del mundo. Pero el poder tras bambalinas rara vez permanece limpio por mucho tiempo. En 2001, todo cambió. Esa imagen se rompió. Cheryl fue nombrada en una acusación federal como una figura clave en un esquema de crimen organizado. Medicamentos recetados robados de una base militar fueron canalizados hacia comunidades locales y vendidos a estudiantes de secundaria. De primera dama a delincuente, fue arrestada, encarcelada y finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Lo que realmente la hizo temida no fue solo el crimen, fue la verdad que expuso. Incluso los rostros más limpios del club no eran limpios en absoluto, y la respetabilidad podía ser una máscara para la corrupción. Fue un recordatorio de que, en el mundo de los fuera de la ley, la imagen es tan peligrosa como cualquier arma. Mientras la caída de Cheryl se desarrollaba ante los ojos del público, la siguiente mujer no se rindió. No delató a nadie. Donna Boone McAuley. Ella ayudó a mover metanfetamina cristalina desde California a través del país, manteniendo en marcha las ruedas de una red de drogas de costa a costa. Para la mayoría de la gente, Donna parecía cualquier madre de un pequeño pueblo. Pero detrás de esa vida tranquila, estaba profundamente involucrada en una de las redes criminales más peligrosas del país. Ella misma era una figura clave. Durante casi 10 años, trabajó dentro del club, ayudándolos a transportar metanfetamina desde la costa oeste hasta la este. Donna no era solo la pareja de James "Maniac" McAuley Jr., un miembro destacado del capítulo de los Hells Angels en Rochester. Cuando el FBI finalmente actuó, Donna no solo fue atrapada en la redada, ella era uno de los principales objetivos. Durante la desarticulación del capítulo de Rochester, fue acusada junto con su esposo, no como espectadora, sino como líder en el tráfico de drogas. Se mantuvo junto a su hombre. No cedió. Y en un mundo donde el silencio significa supervivencia, eso le valió algo raro: miedo y respeto. Todavía está tras las rejas, pero su nombre sigue teniendo peso en los círculos criminales como una mujer que nunca rompió el código. Pero la siguiente mujer no siguió esas reglas. Entró en su mundo y lo hizo colapsar por completo. Jenna Maguire. Ella no era la novia de un biker, era agente federal, en profunda infiltración. Nada de su vida en el club era real. Para el capítulo de Mesa, Arizona, de los Hells Angels, ella era Jenna Maguire, la tranquila y leal Old Lady de un miembro con parche. En realidad, su nombre, su historia y su relación fueron fabricados para infiltrarse en uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más peligrosos de Estados Unidos. Jenna formaba parte de la Operación Black Biscuit, una investigación de 2 años dirigida a la cúpula de los Hells Angels. Haciéndose pasar por la novia del agente, encubierto Jay Dobbins, vivió a tiempo completo dentro de su mundo, donde la palabra equivocada podía costarle la vida. En ese entorno,
Se esperaba que las mujeres caminaran detrás de sus hombres, permanecieran en silencio y obedecieran sin cuestionar. Romper ese código podía significar desaparición permanente. Ella interpretó su papel sin errores, ganándose la confianza de hombres que no confiaban en nadie. Incluso los miembros más experimentados nunca sospecharon que ella estaba grabando sus conversaciones para los fiscales federales. Su información respaldó acusaciones por crimen organizado, tráfico de drogas y asesinato. Documentó discusiones sobre asesinatos reales, incluyendo uno donde una mujer fue asesinada simplemente por responder. Al finalizar la operación, Jenna había demostrado que los Hells Angels podían ser engañados desde dentro. Su cobertura fue desmantelada, su identidad borrada y su trabajo archivado en los expedientes del caso. Pero mucho antes de que un agente pudiera entrar en su clubhouse, otra mujer estaba moldeando a los Hells Angels, no a través de la ley, sino mediante lazos de sangre. Sharon Grulke. Ella no apretó el gatillo ni traficó drogas, pero ayudó a construir el imperio fuera de la ley que sacudiría al mundo. Antes de que los Hells Angels se convirtieran en un símbolo global de rebelión y miedo, estaba Sharon Grulke, la primera esposa de Sonny Barger y la mujer que se mantuvo en los cimientos del club. Cuando Barger tomó el control del capítulo de Oakland, transformándolo de una banda local en la base más poderosa de los Angels, Sharon estaba a su lado. No era solo una espectadora. Ayudó a definir lo que debía ser una Old Lady, leal, inquebrantable y respetada. Sharon asistía a las reuniones, observaba las peleas y soportaba la violencia que acompañaba el nacimiento de un movimiento. Nunca traficó drogas. Nunca se manchó de sangre, pero su influencia moldeó cómo se movía el poder dentro del club. En una época en la que las mujeres eran mayormente silenciadas, la voz de Sharon se escuchaba, no por miedo, sino por respeto ganado. Se convirtió en el modelo a seguir. Y aunque quizás no se la recuerde por un solo crimen, dentro de los círculos internos de Los Ángeles, Sharon Grulke sigue siendo un nombre pronunciado con reverencia, la primera reina del reino fuera de la ley. Sharon ayudó a construir el mundo que los Angels dominaban. Pero la siguiente mujer no solo se mantuvo al lado del club, lo dio todo por él, incluida su libertad. Silvana P. Ella llamó a los Hells Angels sucios granjeros apestosos de mierda, pero los fiscales la llamaban de otra manera, la primera dama del capítulo de Harlem. Silvana P. no creció rodeada de motos, colores o clubes. Era una madre de la ciudad de Nueva York, viviendo lejos del mundo de los fuera de la ley. Pero eso cambió en el momento en que se involucró con Leander D., presidente de los Hells Angels de Harlem. Cuando Leander fue enviado a prisión, Silvana no se alejó. Se quedó. Y según las fuerzas del orden, hizo mucho más que enviar cartas de amor. Se convirtió en su conexión con el mundo exterior, transmitiendo mensajes, facilitando transacciones de drogas y ayudando al capítulo a operar desde dentro de una celda. Los fiscales dijeron que era una figura clave para mantener activo el capítulo de Harlem, cumpliendo órdenes violentas y manteniendo operaciones criminales en funcionamiento. Las escuchas telefónicas incluso la captaron hablando en contra del club, pero sus acciones contaban otra historia. Fue arrestada, juzgada y condenada. Silvana afirmaba ser una novia manipulada, solo una mujer atrapada en el fuego cruzado. Pero para muchos era algo mucho más peligroso, una mujer que difuminaba la línea entre lealtad y complicidad, y no flaqueaba. Ahora está tras las rejas, un ejemplo de lo que sucede cuando el amor, el poder y el crimen colisionan. Pero no todas las mujeres se mantuvieron al lado del club. La siguiente lo desafió, y por eso pagó con sangre. Margot Compton. La verdad era su única arma, y eso le costó la vida a ella y a sus hijas. Margot Compton no era una Hells Angel. No traficaba drogas, no apretaba gatillos. Su crimen fue hablar.
Como exnovia de un Hells Angel de California, había visto el interior del club. Cuando se alejó, hizo lo que casi nadie se atrevía. Aceptó testificar en un caso federal que vinculaba a los Angels con la prostitución y la trata de personas. Estaba lista para dar nombres poderosos. Para los Hells Angels, eso no era solo traición. Era guerra contra su código de silencio. La protección de testigos no pudo salvarla. En agosto de 1977, solo semanas antes de su fecha de juicio, 2 hombres irrumpieron en su casa de Forestville, Oregon. Margo, su novio y sus hijas gemelas de 7 años, Sylvia y Sandra, fueron ejecutados. Charles Chuck Díaz, un Hells Angel de San Francisco, fue condenado. Pero muchos creen que él no dio la orden, solo apretó el gatillo. La verdadera orden vino de más arriba, una advertencia para cualquiera que pensara en romper el silencio. Margo nunca construyó un imperio criminal, pero su asesinato se convirtió en un mensaje. Ella desafió al club y pagó el precio. La siguiente mujer no luchó contra el sistema, lo alimentó y lo utilizó para ascender. Katarina C. Katarina C. no parecía pertenecer a un club de motociclistas fuera de la ley, sin tatuajes, sin Harley. Pero en el inframundo alemán, su nombre tenía peso. Vinculada al capítulo de los Hells Angels en Hannover, uno de los capítulos más temidos y violentos de Europa, Katarina no era una espectadora, ni era la chica de alguien. Los fiscales la llamaban la mente, una mujer sin parche, pero con un acceso profundo a la maquinaria criminal del club. Trabajaba en las sombras, trazando rutas de drogas, moviendo ganancias ilícitas y coordinando operaciones transfronterizas. En 2019, las autoridades alemanas lanzaron una de las mayores redadas contra el crimen biker en la historia del país. Decenas de Angels fueron arrestados por intento de asesinato, tráfico de drogas y cargos por armas. Katarina C. estaba entre ellos, no como cómplice, sino como una figura estratégica. El tribunal no la trató como una novia atrapada en el lío. Fue acusada como co-conspiradora en una empresa criminal. Lo que la hacía temida no era la fuerza, era la precisión. Katarina ascendió en las filas sin llevar jamás un parche. Pero si el poder hizo a Katarina intocable, el amor convirtió a la siguiente mujer en un objetivo. Habiba Kajan. La policía irrumpió en su tranquila casa de Ontario con las armas desenfundadas y se llevó un arma cargada, montones de pruebas y un vínculo directo con uno de los Hells Angels más poderosos de Canadá. En 2021, la casa suburbana en London, Ontario, resultó ser más de lo que parecía. Una redada a gran escala, policía, bomberos, paramédicos, golpeó el hogar de Habiba Kajan, descubriendo un arma manipulada y vínculos con un vasto imperio de apuestas ilegales. Habiba no solo vivía con un biker, era la pareja de larga data de Robert Barletta, el expresidente de los Hells Angels de London y uno de los líderes más conectados políticamente del club. Apodado Teflon Biker, Barletta había sobrevivido caso tras caso, hasta ahora. Habiba enfrentó 10 cargos graves: posesión ilegal de armas de fuego, operación de apuestas y dirigir crimen organizado. Su casa se convirtió en un centro de los Hells Angels, con vecinos que veían a miembros con parche entrando y saliendo. Las autoridades lo calificaron como una de las mayores investigaciones de apuestas deportivas clandestinas en Canadá. Pero en un giro que sorprendió a muchos, la mayoría de los cargos, incluidos los suyos, fueron retirados silenciosamente en 2 años y medio. No necesitaba llevar un parche ni apretar un gatillo. Su arma era la proximidad al poder, y en el mundo de los fuera de la ley, eso puede ser más peligroso que la violencia misma. Se mantuvo al lado de un rey, y permaneció firme mucho después de que el polvo se asentara. Su nombre todavía susurrado en los círculos de la ley como una mujer que sabía mucho más de lo que decía. Para algunos, ese silencio significaba lealtad. Para otros, significaba que era intocable. Pero la siguiente mujer no solo estaba cerca del poder,
Movía productos, construía laboratorios y dirigía operaciones un jet ski a la vez. Laufey Owen. Laufey Owen era la esposa de Kenneth J. Owen, un miembro de alto rango de los Hells Angels, que cumplía 41 años en prisión federal por tráfico de metanfetamina. Su nombre estaba vinculado al mismo mundo fuera de la ley de armas, drogas y bienes robados. En la década de 1990, la policía allanó su propiedad de 42 acres en el condado de Contra Costa, California. Lo que encontraron parecía un arsenal de fuera de la ley. Armas de fuego de grado militar, ametralladoras, silenciadores, semiautomáticas, junto con 13 vehículos robados y evidencia de un laboratorio de metanfetamina. También había motos acuáticas, un montacargas y una Harley Davidson. La redada fue parte de una masiva investigación conjunta que involucró agencias estatales y federales, desde la Oficina de Cumplimiento de Narcóticos de California hasta la Patrulla de Carreteras. Laufey fue acusada de posesión de propiedad robada e intención de fabricar metanfetamina. No era su primera vez en una sala de juicio. Su historial criminal se remontaba a 1969, con condenas por robo, robo a mano armada, posesión de drogas y armas ilegales, situando su reputación al nivel de algunos miembros con parche. No siempre estuvo en el centro de atención, pero Laufey Owen vivió profundamente dentro del mundo fuera de la ley. Su extenso historial y su papel en uno de los mayores casos de drogas de Los Ángeles cimentaron su lugar en la historia biker. Quienes la conocieron dicen que jugó a largo plazo, manteniendo la cabeza baja, siendo útil y sobreviviendo donde otros no lo hicieron. Pero en esta vida, no todas las amenazas rugen. Algunas se mueven en silencio, como una serpiente. Sandy, la serpiente, Sullivan. La llamaban la serpiente, no por lo que hacía con sus manos, sino por lo que sabía y por lo que nunca decía. Sandy Sullivan no se crió en bares de bikers ni en tratos secretos. Comenzó en los tribunales, trabajando como investigadora de defensa en el lado legal de la ley. Pero en algún punto, cruzó la línea. Y una vez que entró en el mundo fuera de la ley, nunca volvió. A principios de la década de 2000, Sandy era una asociada de confianza de los capítulos de los Hells Angels en el suroeste. Era una solucionadora silenciosa, aprovechando lagunas legales, pasando mensajes codificados, arreglando tratos que nunca llegaban a los titulares. No tenía parche. No era propiedad de nadie. Era una jugadora y no le respondía a nadie. Su apodo venía de su estilo, la serpiente. Podía cerrar un trato, mantenerse fría bajo presión y escapar de situaciones que la mayoría no sobreviviría. Rumores la vinculaban a un encubrimiento de tráfico de armas en Arizona. Susurros decían que ella era la voz al teléfono para los miembros tras las rejas, enviando órdenes a través de los estados sin dejar huellas. Sandy no lideraba con fuerza, lideraba con silencio, y en un mundo construido sobre el control, eso la hacía peligrosa. Nunca fue arrestada, nunca condenada, y hoy ha desaparecido. Algunos dicen que se esfumó cuando cerró una investigación federal. Otros piensan que hizo un trato y desapareció para siempre. Pero el misterio es lo importante, porque cuando no se puede encontrar, no se puede detener. Mientras Sandy actuaba desde las sombras, la siguiente mujer dejó su marca a plena vista, rápida, temeraria e imposible de alcanzar. Brenda Breakneck Brooks. Si la lealtad tuviera un precio, Brenda Brooks lo pagó por completo, en sangre, tiempo y silencio. Apodada Breakneck por la rapidez con que podía convertir la calma en caos, Brenda no era la old lady de nadie. Era una ejecutora en la calle en todo, salvo en el parche, la persona a la que llamabas cuando algo necesitaba manejarse rápido, en silencio y sin preguntas. Se hizo un nombre en los capítulos del noroeste del Pacífico, vinculada románticamente a un conocido ejecutor. Pero su peligro no provenía de con quién estaba,
provenía de lo que estaba dispuesta a hacer, trabajos que incluso algunos miembros con parche evitaban. El chisme biker dice que una vez rompió la clavícula de un rival en una pelea en un bar, no con un bate, sino con un taco de billar. Poco después, supuestamente fue vista moviendo armas entre los clubhouses de Oregon e Idaho en un camión robado, registrado con un nombre falso. Lo que la hacía temida no era solo su agresividad, era su imprevisibilidad. Una semana, estaba en el centro de un evento benéfico biker. A la siguiente, supuestamente involucrada en un ataque de venganza contra un prospecto rebelde que rompió el código del club. Aunque nunca fue condenada, Brenda ha sido mencionada en al menos 2 investigaciones federales selladas, incluido un caso de tráfico vinculado a una operación de metanfetamina en tierras tribales. Las fuerzas del orden creen que sabe cosas que podrían derribar a jugadores clave, pero nadie ha logrado hacerla hablar. Brenda Breakneck. Brooks no es un mito. Es una advertencia, una mujer que camina fuera del centro del club, pero proyecta una sombra lo suficientemente larga como para helar incluso a los que están dentro. Si Brenda era una tormenta sobre ruedas, Daisy Death Wish. Donovan era el rayo, repentino, brutal y sin previo aviso. Daisy Death Wish Donovan. Daisy Donovan no se ganó el apodo Death Wish por imprudencia. Lo ganó porque no flaqueaba. Enfrentaba el peligro, sonreía y a menudo apretaba el gatillo primero. Vinculada desde temprano al capítulo de Nevada de los Hells Angels, Daisy se hizo conocida por su mente aguda, nervios de acero y obsesión por la velocidad, en la carretera y en el juego de la supervivencia. Su reputación explotó después de una infame pelea en un casino de Reno, donde supuestamente fue la única mujer en un enfrentamiento violento entre clubes rivales. Testigos dicen que se fue con sangre en las botas y sin un solo rasguño. A partir de allí, Daisy se convirtió en un fantasma dentro de la red criminal, transportando cargamentos sin marcar por autopistas del desierto, falsificando documentos y manejando discretamente la limpieza cuando la presión se acercaba demasiado. Rumores la vinculan con informantes desaparecidos en más de un estado. Ningún cargo jamás prosperó. Lo que hacía a Daisy peligrosa no era la ira, era la compostura. En un mundo gobernado por el ego y el temperamento, era silenciosa, calculadora e inescrutable. Hoy en día, tales avistamientos son raros. Algunos dicen que está fuera de la red en el desierto de Arizona. Pero para quienes conocen su historia, Daisy Death Wish Donovan es más que un recuerdo. Es la mujer que hizo cosas que el club nunca admitió y nunca fue atrapada. Estuvieron al lado del club, lucharon por él, mataron por él y en algunos casos murieron por él. Pero la lealtad solo va en un sentido en el mundo de los fuera de la ley. ¿Qué pasa cuando esa lealtad se agota? Cuando te alejas del parche, o peor, le das la espalda. Haz clic en el siguiente video para descubrir qué sucede cuando intentas irte.